Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, querida profesora. Mi nombre es Juan Luis Fernando Narváez. Estamos presentando la actividad número uno, la tarea video presentación sobre el marco legal y normativo general del transporte terrestre de carga. Estamos en la clase normas de transporte terrestre de carga con la técnica profesional de transporte terrestre de carga. Bienvenidos a esta actividad y hacemos una pequeña introducción. El transporte se ha venido estableciendo como una actividad de gran potencial para el desarrollo nacional y la expansión de los intercambios internacionales del territorio colombiano. Su estructura se orienta al desarrollo del servicio público y del servicio privado, por medio del transporte aéreo, férreo, marítimo, fluvial y terrestre. Para garantizar el éxito de esta industria y la calidad de la presentación del servicio, requerimos por los clientes se ha formalizado el componente normativo que debe cumplir la empresa o una unidad de negocios teniendo en cuenta la disponibilidad de los modos, medios, modalidades de transporte con referentes específicos para determinar los recursos lógicos y los tipos de procesos, además de la expansión de bienes y servicios. La ley 105 de 1993, que dice que son los principios y disposiciones generales en el sector del transporte. La ley 105 de 1993 nos dice que se integra en el sector del Sistema Nacional de Transporte con las disposiciones básicas sobre el transporte, la redistribuyendo las competencias y recursos entre la nación y las entidades territoriales, reglamentando la planeación del sector. Esta ley permite la configuración del sector y el sistema del transporte. Establece los principios rectores, se distribuyen competencias y responsabilidades, se define la política general sobre el tránsito y transporte, se reglamenta la planeación del sector y se define y se distribuyen recursos. En cambio, la ley 336 de 1996, que es el Estatuto Nacional de Transporte, unifica los principios y criterios para la regulación y la reglamentación del transporte público en todos los modos. Determina la operación en todo el territorio nacional y establece las condiciones para la eficiencia prestación del servicio y el desarrollo de la industria del transporte. En el artículo 1 dice: la presente ley tiene como objeto unificar los principios y los criterios que servirán de fundamento para la regulación y la reglamentación del transporte público aéreo, marítimo, fluvial, férreo, masivo y terrestre, y su operación en el territorio nacional de conformidad con la ley 105 de 1993 y con las normas que modifiquen y lo sustituyan. En el artículo 9 encontramos que el servicio público de transporte dentro del país tiene un alcance nacional y se prestará por empresas, personas naturales o jurídicas legalmente constituidas de acuerdo con las disposiciones colombianas y debidamente habilitadas por la autoridad de transporte competente. La prestación del servicio público transporte internacional, a más de las normas nacionales aplicadas para el caso, se regirá de conformidad con los tratados, convenios de acuerdos, prácticas celebradas o acogidas por el país para tal efecto. En la ley 769 de 2002, el Código Nacional de Tránsito, modificado por las leyes 105 del 2006 y la 1383 y 1397 del 2010, en el artículo 1 encontramos el ámbito de la aplicación y los principios, modificado por el artículo 1 de la ley 1383 de 2010. Dice que las normas del presente código rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, agentes de tránsito y vehículos por las vías públicas o privadas que estén abiertas al público, o en las vías privadas que circulen vehículos, así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito en el desarrollo de lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Política. En el artículo 2 encontramos las definiciones para la aplicación e interpretación de este código, que se tratan en cuenta de las siguientes definiciones, tales como
acera o andén, accesibilidad, accidente de tránsito, acompañante, adelantamiento, agente de tránsito, alcoholemia, alcosensor, año del modelo, aprendiz, etc. En el artículo 3, las autoridades de tránsito modificado por el artículo 2 de la Ley 1383 de 2010 son autoridades de tránsito en su orden de las siguientes: el Ministerio de Transporte, los gobernantes, los alcaldes, los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o distrital, la Policía Nacional en sus cuerpos especializados de la Policía de Tránsito Urbano, Policía de Carretera, los inspectores de la policía y los inspectores de tránsito, corregidores o quienes hagan veces ante el territorio. En la Ley 1503 del 2011, hábitos y comportamientos y conductas de seguros en la vía. El artículo 1 tiene como objeto, la presente ley tiene por el objeto definir lineamientos en la educación, responsabilidad social empresarial y acciones estatales y comunitarias para promover a las personas la responsabilidad social empresarial y las acciones estatales y comunitarias para promover en las personas la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía y consecuencias de formación de criterios autónomos, solidaridad y prudentes para la toma de decisiones en situaciones de desplazamiento de uso de las vías públicas. De tal manera que el capítulo 2, que es el lineamiento en la educación en seguridad vial, modificado en el artículo 3 de la educación vial consiste en acciones educativas iniciales y permanentes cuyos objetos es favorecer y garantizar el desarrollo integral de los actores de la vía, tanto a nivel de conocimiento sobre la normatividad, reglamentación y señalización vial, como a nivel de hábitos. Pasamos al marco legal de la industria del transporte. Para determinar los recursos según requerimientos de los clientes es necesario entender la dinámica normativa que deben cumplir la empresa o unidades de negocio dentro de la industria del transporte. A continuación presento algunas de las responsabilidades a esta. El servicio de transporte. La palabra transporte se deriva de los términos del latín trans, al otro lado, y el portare, llevar. El artículo 2 de la Ley 769 del 2002, que se define como el concepto se refiere al hecho de trasladar algo, personas o bienes de un lugar a otro, origen, destino. También permite nombrar aquellos modos, medios y equipos e infraestructura que sirvan para cubrir tal necesidad. El impacto, el transporte, objetivos, individuos, carga, desde un determinado sitio hasta un destino. El transporte es un componente importante en la logística, ya que pertenece al conjunto de procesos, medios, métodos y sistemas que permiten organizar un servicio o una empresa comercialmente. La logística del transporte está vinculada a la presentación de bienes en el momento oportuno. La caracterización del transporte. El transporte es considerado como uno de los pilares del desarrollo económico y social de una región. También representa una actividad potencial de la expansión y la movilidad de los pasajeros, objetos de los intercambios internacionales. El territorio colombiano, además, según la Ley 336 de 1996, goza en especial protección estatal y estará sometida a las condiciones y beneficios establecidos en las disposiciones reguladoras de la materia. La clasificación del transporte. Como todos conocemos, el transporte en Colombia permite la clasificación considerando los medios de transporte y servicios que en ellos ofrecen esta clasificación y se detallan a continuación. El transporte público, el transporte privado, los medios de transporte que son el aéreo, el marítimo, el fluvial, el terrestre, el masivo y el terrestre. El transporte unimodal, el transporte multimodal. El marco legal del sector dice que el transporte como actividad mercantil es susceptible de forma y la legislación desde este Código de Comercio establecido a través de los decretos 410 de 1971, en el cual
contempla en sus libros 4 y 5 normas para el transporte de sus diferentes modos. De lo anterior se concluye que la Colombia, antes de la apertura económica del marco legal normativo era muy desactivo en las capitales. En la última década, y gracias a los cambios normativos en Colombia, ha organizado la industria del transporte para carga pasajeros y para afinar la confianza entre los aliados. Muchas gracias. Entiendo que eran 17 minutos. No alcancé a explicar todo, pero pues espero que hayan entendido. Muchas gracias.